Los saludamos aquí desde Lighthouse Studios. Una oportunidad más para seguir aprendiendo, para seguir conversando, siempre en buena compañía. Tenemos el placer hoy de volver a saludar a Carmen. ¿Cómo estás? Contenta una vez más por aquí, acompañándolos y bueno, con todo el ánimo para aprender y compartir con ustedes. Excelente. Pastor Daniel, ¿cómo estás? Bueno, reconociendo en Carmen que la estábamos extrañando porque ella es de planta, ¿no? Claro, Y ella es claro. la dama clave aquí en nuestras presentaciones. Feliz, Gracias. Carmen, de poder contar contigo. Feliz de estar con nuestra gente que siempre está atenta en la transmisión. Y bueno, gracias, Jonathan, por la parte que te corresponde. Feliz. Seguro que sí. Hoy Carmen nos va a explicar varios daticos técnicos ahí que tenemos preparados, así De que una. vamos adelante. Como siempre, dar la introducción con algo de la Biblia que nos ayuda a ponernos en el contexto. En esta oportunidad tenemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que dice así: todas estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. ¿Qué más que decir que la Biblia? La Biblia es el único libro que tiene esa capacidad. Contar historias escritas por muchísimos autores que pasaron en un rango de tiempo enormemente grande y aún así todas guardan relación entre ellas. Unos 1500 años más o menos, unos 40 escritores distintos y hay una armonía extraordinaria que indica que hay una mente prodigiosa detrás de todo Y eso, lo que es la que, mente de Dios. y lo Sí. que más me impacta es que aunque pareciese un libro muy antiguo, es súper útil hoy en día. Sigue siendo súper práctico. Eso no se le ha quitado nada de su practicidad y hoy lo podemos seguir viendo en lo que hemos venido conversando. Y ahí a mí hay tres temas que yo creo que pues los vamos a estar hablando hoy y los vamos a resaltar, pero lo hemos venido tocando en los días anteriores. El primero, Josué, y cómo su vida apunta más allá simplemente de la historia. Segundo, la tierra de Canaán, que es un símbolo súper poderoso de también la esperanza que nosotros tenemos de una Así tierra es. nueva. El servicio en el santuario terrenal, que apunta a una realidad Mucho mayor. increíblemente buena Ujú. para nosotros, que es todo el ministerio que iba a hacer Cristo. Y con eso en mente, que ya lo hemos venido tocando, la idea es que podamos ir desarrollando un poco, recordemos, bajo el contexto del libro de Josué, que es lo que estamos nosotros tratando de entender y de ayudarnos entre nosotros a poder llegar a muchas más conclusiones, a muchas más diversas conclusiones acerca del tema, ¿correcto? Lo hemos venido diciendo en Lighthouse Studios. No podemos estudiar la vida de Israel y de cada uno de los líderes de Israel y de su pueblo sin traerlo a nuestro contexto y sin hacerlo realidad para nosotros. ¿Sí o no? Ha sido algo que hemos Total. venido No, no, y aseverando. de Es la hecho, idea. de hecho, Romanos 15:4 así lo declara, ¿no? Que vale la pena refrescarlo. Las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y el texto con el que se encabeza nuestra intervención el día de hoy, que lo acabas de leer, dice: acontecieron como ejemplo, o sea, nos impactan a nosotros, tienen una importancia capital para nosotros hoy. Están para advertirnos. Claro Así que es. sí. Y ahí entonces nos metemos en un tema que yo creo que hay que dejarlo claro desde el principio para que podamos ir entendiendo. Y es Ok. cómo la Biblia usa los tipos y los antitipos. ¿Cómo podemos entender esto de manera fácil? Bueno, la Biblia utiliza el concepto de tipo para mostrar que muchas historias del Antiguo Testamento eran como sombra o modelo de lo que iba a anunciar Jesús. Aplica a personajes también. Claro. El tipo es una figura de lo real. O sea que hay un antitipo, uno genuino, Ujú. correcto, que excede al tipo, pero el tipo justamente fue como el recurso que en este caso Dios usó para enseñar en ese momento a través de situaciones o de personas específicamente. Por lo tanto, hay que estar siempre preguntándonos ¿y cuál es el antitipo? Tanto en sucesos como en personas. Y vamos a encontrar una riqueza muy especial en este tópico, en el libro de Josué, Ujú. con Moisés, y cómo todo esto prefigura al personaje central de la Biblia, al héroe de la palabra del Claro. Señor, que es Cristo mismo. Y me impresiona a mí la capacidad pedagógica de Dios, porque imagínate explicarle a personas que no tienen en su capacidad de entender realidades eternas, explicarle lo que necesitaba explicarnos, nada más y nada menos que el plan de salvación, de cómo se iba a trazar el paso a paso de poder reconciliarnos para poder volvernos a encontrar con Él. Entonces empieza a usar lo que Carmen nos describió muy bien, esos símbolos para que con cosas que conocemos seamos capaces de entender lo que definitivamente no conocemos.
Hay un símbolo ahí que a mí me llamó mucho la atención porque creo que es muy diciente y lo ayuda a uno a entender mucho el concepto, y es David. ¿Cómo podemos entender a David dentro de ese contexto de símbolo y de modelo cumplido? Si en el Salmo número 22, ciertamente entre los versículos 14 al 18, David hace una exposición, se está expresando y menciona cosas que no aplican a él, pero el Señor lo estaba usando como tipo para que mostrara una verdad mucho mayor. Por ejemplo, el Salmo menciona que horadaron mis manos y mis pies. Y cuando uno va a la experiencia literal del rey David o del pastor David, nosotros no encontramos que algo como eso le haya sucedido físicamente a él, pero entonces lo vemos como un acontecimiento que se hace realidad literalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otro asunto relacionado con el mismo aspecto es que David menciona que sobre su túnica echaron suertes, y en la experiencia literal de David eso no ocurrió. Dios está usando a David para que como tipo de presente lo que sucedería con la persona de Jesucristo, que nosotros todos sabemos, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, su vestuario era tan fino, tan bueno, que vieron la manera de repartirlo y dijeron, si le ponemos una tijera, vamos a dañarlo. Así que echemos suerte sobre ellas y el que tenga la suerte de llevárselo, que se lo lleve. Era el cumplimiento o el antitipo, se cumplía el tipo en ese acontecimiento, pero en una persona específica, que es la persona de Jesucristo. Por supuesto, y ese ejemplo es súper diciente y nos hace pensar entonces, ¿será que tenemos licencia para armar estas relaciones o estas interpretaciones a gusto y podemos empezar a hacerle match a todo lo que se nos parezca? ¿O será que la Biblia también nos da las instrucciones de cómo reconocer esos símbolos, esos modelos, para poder saber que eso prefiguraba algo que vendría en el futuro? Bueno, yo voy a anticipar a Carmen en esta respuesta. Es importante que sepas que la Biblia es su propio intérprete y debemos tener, por lo tanto, cuidado de nosotros mismos cuando le damos alas a la imaginación y hacer hipótesis que no tienen justamente fundamento bíblico. Al margen de los ejemplos que están en los documentos que hemos estudiado para esta presentación, en el estudio que uno hace, pues se van almacenando cosas en la biblioteca de la mente, y vino a mi mente una, por ejemplo. En Génesis, el capítulo 28, encontramos a un patriarca huyendo de su casa. No voy a entrar en detalles, simplemente se quedó dormido, puso de cabecera una piedra mientras iba por el camino y tuvo un sueño. Y vio una escalera que pegaba en el cielo y su base estaba aquí en la tierra. Y lo sorprendente es que ángeles de Dios subían y descendían sobre dicha escalera. Pasan cientos o más bien miles de años incluso, y llegamos a una entrevista que tuvo nuestro Señor Jesucristo con alguien en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 1, con Natanael específicamente, y Jesucristo le dice a Natanael: vas a ver cosas mayores que estas. ¿Cuáles son estas? Las que ya ellos habían hablado. ¿Cuál sería la mayor? Vas a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre entre el cielo y la tierra, y ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es un ejemplo muy bonito de cómo el tipo que es en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento y sigue girando en torno que estos tipos apuntaban es a la persona de Jesucristo. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta, Jonathan. Y hay tres cosas que a mí me gustaría que resaltáramos acerca precisamente de eso, pastor, que usted está mencionando. Lo primero es que el Nuevo Testamento, lo divide como en tres momentos. El primero es todo lo que iba a ser la vida de Cristo, todo el símbolo y todos los símbolos que teníamos para saber cómo iba a ser esa vida de Cristo. Lo segundo es cómo iba a ser la experiencia de la iglesia. Claro. Y ustedes saben que Israel tiene ese contexto del Israel espiritual de nuestros tiempos. Y por último también tenía un montón de información acerca del cumplimiento de cosas que pasarían al final de los tiempos. Entonces empezamos a ver cómo esas historias que parecían simplemente historias antiguas, simplemente historias de batallas, de cosas que tuvieron lugar en algún momento de la historia, realmente eran un símbolo de cosas presentes, y cómo Dios desde ese momento se había tomado el trabajo de tratar de explicarlo. Ahora bien, para poner un ejemplo práctico de eso, hablemos de Israel, que hemos venido conversando de Israel por mucho tiempo. Lo primero, ¿cómo era Israel un símbolo y cómo nos dio información acerca de Cristo? A mí me encanta ese pedazo en Mateo cuando empieza la historia de Jesús, donde de repente se tiene que ir para Egipto.
yo pienso que hubiera podido irse para muchos otros lugares. No era necesariamente Egipto el lugar para huir. De hecho, tocaba pasar un desierto para llegar a Egipto. Pero reciben la instrucción directa porque después se tenía que cumplir algo que era: llamé a mi hijo de Egipto. Salir de Egipto. Exactamente. Salir de Egipto. La salida de Egipto. Entonces Israel prefiguraba ya eso, como también prefiguraba la relación con la iglesia. ¿Cómo podremos armar esa relación entre Israel y la iglesia? La iglesia es el Israel de Dios. Es el Israel espiritual, correcto. Y ahí tenemos una cosa muy clara, y es que Dios a Israel le hablaba claro y les decía: seguimos las reglas que yo he puesto, que son reglas pensadas en tu bienestar, y tú te mantienes en mi presencia, y yo te voy a acompañar con mi paz, con mi justicia. Esa sigue siendo la promesa para el Israel espiritual hoy. ¿O no, pastor? Si vamos con Jesús, No, definitivamente. tenemos esas garantías. Sí, y me llamó poderosamente la atención en lo que estás presentando, Jonathan, porque cuando uno lee el libro de Éxodo, el Señor se pronuncia a través de Aarón y de Moisés al hombre más poderoso de la tierra y le dice: Israel es mi hijo. Y ahora aquí tenemos en el cumplimiento en la vida de Jesús que mi hijo llamé o saqué de Egipto. Claro. Cumpliéndose entonces lo que estamos tratando con nuestra audiencia de que la tipología esta se está cumpliendo en la persona de Jesucristo. Y en eventos del tiempo del fin, cuando podemos ver claramente en Apocalipsis, por ejemplo, cómo se usa el ejemplo de que las tribus, de todas las tribus se mencionan y cuántos fueron redimidos de esas tribus. Y es bueno aclarar, con la misma figura que estamos usando del símbolo, que no se refiere simplemente a que serán redimidos personas que hayan sido efectivamente descendientes de esas tribus. esas No, tribus, sí. estamos O sea, hablando... todos. Simbología, ¿no? Correcto, simbología. Representa el Israel final, que podemos ser todos. Que podemos ser Va a todos... depender de nosotros. Exactamente. Sí, sí. Los El que cupo hayan está. decidido. El cupo está. Lo que Está debemos es abierto. valorarlo y mantenerlo. Eso es correcto. Si eso es así, queremos entonces entrar un poco más en la relación clara y directa que hay en Josué dentro de todo lo que hemos estado hablando. Estamos hablando de la vida de Cristo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los eventos finales que nos da la Biblia. Para eso yo creo que hay que hacer una primera relación para poder encontrar esas características, y es Moisés y Josué. ¿Cómo podemos ver las similitudes entre las dos historias y qué simbolizaban esas similitudes? Me impactaron varias cosas que coinciden, pero me pareció muy especial que ambos fueron llamados por Dios y de una manera sobrenatural. No fue algo que uno se espera, era sobrenatural, Claro. un llamado sobrenatural. Los dos recibieron instrucciones directas de él y eso me pareció súper especial. Súper especial. Y uno empieza a ver cómo, Carmen, con eso se teje una historia que no había otra manera si no era con la dirección de Dios. Y uno empieza a ver la similitud de lo que llaman el bautismo en el Mar Rojo de esa primera generación de Israel y el bautismo de la segunda generación en el río Jordán. Y cómo incluso eso iba a ser después un símbolo del bautismo de Jesús que iba a tener y lo que eso implicaba para su pueblo. Me llama la atención otras cosas, como por ejemplo cosas específicas, como que cuando se encontraron con Dios, a los dos se les dijo: quítate el calzado porque el lugar que estás pisando santo es. Santo Sí, es. señor. Y empezamos a ver esa relación paso a paso entre esos dos grandes líderes que al final prefiguraban algo mucho más grande. ¿Correcto? Sí, correcto. Definitivamente, esto pica y se extiende. Cuando lleguemos un poquito más adelante a algunos detalles, vamos a ver que todo tenía que ver finalmente no con una Canaán terrenal, sino con una Canaán celestial. Pero como fue necesario cruzar un desierto y conquistar una tierra, no deja de que eso forme parte real del Israel espiritual de este tiempo, que tiene que avanzar por un desierto simbólicamente hablando, enfrentar situaciones muy complejas para luego poseer la tierra. Así es. Entonces Moisés ya nos dejaba ver desde el principio, y él incluso hay un versículo que podemos rescatar que es Deuteronomio 18:15, donde él dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y ahí es donde yo me imagino precisamente a ese pueblo un poco preocupado, porque el líder que había sido el contacto directo con Dios estaba viejo, estaban ya pensando en el futuro, pero Moisés les da ese parte de tranquilidad y les dice: así como Dios proveyó conmigo, Él va a seguir proveyendo. Y si bien podemos ver que en Josué se cumple parcialmente eso por la relación que acabamos de hacer, yo sí quiero, Carmen, que desde ya empecemos a mostrar hacia dónde realmente enfocaba todo esto, porque no solamente se trataba de la esperanza para esa generación, sino a todas las que venían, Carmen. Entonces, Definitivamente Josué cumple
parcialmente la profecía porque es quien guía al pueblo, es como la persona que toma el control en ese momento de liderar y salir y llegar a la tierra prometida. Pero todo esto nos llevaba a que Jesús es el camino, a Jesús es donde todos debemos mirar hoy en día. Entonces, pienso que es eso, que es enfocarnos realmente hoy en día. Tenemos batallas, tenemos caminos por desiertos, por así decirlo, los problemas a diario, pero tener la confianza en que Jesús, en que Dios nos está guiando, que no soltemos esa mano, que Él nos va a dar la victoria. Escrito está, ya conocemos el final, tenemos la Biblia, tenemos ese recurso tan hermoso donde tenemos todas estas historias contadas que nos deben servir para aprender. Claro. Y a mí me encanta eso que acabas de decir porque yo siempre veo cuando leo esta historia, Moisés, Josué, a un pueblo que necesitaba esa intercesión ante Dios, porque se equivocaban mucho, como nos equivocamos Como mucho. nosotros. Claro. Y tener esa figura ahí que ahora viene siendo una figura perfecta, que ya no estamos hablando de una persona, sino el que realmente está intercediendo por nosotros día y noche para poder justificarnos, algo que por nuestros propios medios es imposible hacer, empieza... Sí. De hecho, es importantísimo que quede en nuestra mente y en nuestro corazón que ellos no fueron ajenos al motivo de nuestra conversación de manera puntual en este momento. Una verdad superior, un cumplimiento mayor. De hecho, en el libro de Hebreos, el capítulo 11, dice que Abraham, Isaac y Jacob habitaron en la tierra como extranjeros porque ellos en realidad esperaban la ciudad con fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay un versículo que me llamó poderosamente la atención, lo subrayé para la ocasión, dice así: deseaban una mejor. ¿Cuál estaban poseyendo? La Canaán terrenal, pero deseaban una mejor, a saber, la celestial. Ellos no fueron ajenos a lo que nosotros estamos mencionando ahora. Qué lindo hubiese sido que nosotros hubiésemos estado en ese lugar, en ese tiempo, para poder decir, wow, sinceramente, 100% claro el mensaje. La Canaán terrenal era solamente como una abreboca. Tierra que fluye leche y miel, pero aún así una abreboca, porque esperaban una mejor, a saber, la celestial. Buenísimo. Tremendo, eso, ¿no? buenísimo eso. Uh-huh. ¿Y cómo podemos entonces nosotros estar seguros y qué características podemos encontrar en el Nuevo Testamento que nos hacen estar seguros de estar interpretando ese símbolo de Josué y Jesús de manera correcta? ¿Cómo podemos asegurarnos de eso? Por ejemplo, en mi caso, yo veo algo que a mí me parece supremamente claro y es cómo Josué tenía la misión de llevar a ese pueblo a su herencia. Conquistarla, Conquistar esa herencia repartirla y repartirla. y establecer al pueblo allí. Y que estamos claros que con Jesús estamos en una misión absolutamente parecida. Ahora, mejorada. Eso era el modelo, esto es lo que viene. Señor. De hecho, el libro de Isaías, Jonathan lo menciona, ¿no? El libro de Isaías declara perfectamente que hay heredades asoladas que van a ser poseídas. En el versículo número 8 específicamente, presenta la obra del Mesías asignando heredades desoladas al pueblo. En otras palabras, la persona de Jesucristo justamente entregando la tierra para el pueblo. Ahora no es la persona del Josué, del libro que hemos estado estudiando, sino Cristo mismo que le da una tierra en herencia al pueblo que ha, echado su suerte con el Señor, ha cruzado el desierto, ha tenido sus altos y sus bajos, pero aún así se han mantenido dirigidos por el Señor y fiando en Él. Claro, y a mí hay unas similitudes que también me llaman mucho la atención ahí, es por ejemplo cuando Josué entra a Canaán después de 40 años en el desierto. Y Jesús se preocupa de detalles como entrar en su ministerio personal después de 40 días en el de ayuno y desierto. oración, sí. ¿Cómo pasa después de la resurrección 40 días aquí en la tierra testificando de lo que estaba pasando antes de también subir a hacer su ministerio celestial? De hecho, Jonathan, gracias por mencionarlo. Cuando uno lee en el libro de los Hechos ese episodio, menciona que Jesucristo permaneció esos 40 días con sus discípulos y el tópico central de Jesucristo fue el reino de los cielos. Esa tierra, que es la superior, ese fue el énfasis que hizo durante ese periodo de tiempo. En otras palabras, somos peregrinos, esta no es nuestra casa, nosotros vamos a la mejor, a la celestial. Amén. Y yo me imagino... Perdón, Carmen, Te iba a adelante. decir otra similitud Sí. importante, pues Josué venció enemigos físicos, pero Jesús venció a Satanás.
Correcto. Y eso ya venció el pecado. Y hay un momento de victoria cumbre que es en la cruz. Y ahí es donde Jesús desde esa cruz lideró todo el esfuerzo de lo que dices, Carmen, de vencer un poder que por nosotros era imposible vencer. Ahora, yo me imagino ese momento de ese encuentro y unos discípulos que, si bien estoy seguro por la historia de la Biblia, amaban a su maestro, creían en él, es que otra cosa es cuando ya resucitó, otra cosa es cuando tienes esa certeza, otra cosa es cuando estás viendo cumpliéndose. Imagínate ahora él hablándoles de esa herencia, como dice el pastor, y tú escuchar eso como algo que ya está cumplido, algo que ya no es solamente esa promesa, lo estás viendo cómo resucitó y cómo precisamente sigue el camino que había trazado para eso. No queremos justificarlo, pero queremos ser honestos con lo que representa esta humanidad. Cuando Cristo es apresado, la Biblia declara que todo el mundo salió corriendo. Esa humanidad que a veces... que nos pega, que nos toca. Sí, nos da esa estocada, esa debilidad que a veces nos hace doblar frente a una situación compleja. Sin embargo, vemos a Jesucristo llegando al aposento donde estaban ellos reunidos, y de paso dice la Escritura que se habían reunido allá porque tenían miedo. Nuestra humanidad. Pero aún así notemos que Cristo no deja solo a su pueblo. El Señor hace acto de presencia y es donde sale el Tomás, que no quiso creer lo que ya le decían sus compañeros, mete aquí tus dedos y tal, y todo lo que sucedió, porque Cristo no abandona a su pueblo, a pesar de esos bajones que tenemos. Y bueno, lo lindo de todo esto vuelve a ser la misericordia del Señor, que sigue triunfando en un terreno donde nosotros estamos llamados a cederle a Él la batalla, porque nosotros somos fácilmente vencibles, mientras que Cristo es siempre vencedor. No enfrentemos al enemigo nosotros. Dejemos que el Señor luche en lugar nuestro, que Él sea el que siga derribando murallas de Jericó, que sea el que siga deteniendo las aguas que bajan del río Jordán o partiendo los mares rojos de nuestra vida. De lo contrario, tenemos la seguridad de que vamos a fracasar. Pero si permitimos que Cristo siga batallando en lugar nuestro, así como el apóstol invita, ¿no?, a su hijo en la fe, Timoteo, a luchar y a contender por la fe, pero por la fe. Porque la gran lucha nuestra no es contra el pecado, es si creemos realmente lo que hemos profesado hasta el día de hoy. La clave es descansar en Cristo. Totalmente. Definitivamente. Totalmente, no hay otra. ¿Y cuándo será el cumplimiento definitivo entonces de Josué? Ya vimos que nos habla del Mesías, pero hay un momento de cumplimiento definitivo donde ya todo lo que se habrá figurado llega a su final. ¿Cuál es ese momento? El cumplimiento de todo este asunto se materializa en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra con poder y grande gloria. Y Carmen, Jonathan, en este punto nuestra fe va a ser o está siendo severamente probada. Porque cuando tú analizas todo lo relacionado con la segunda venida de Jesucristo, esta humanidad, como ya lo mencioné, pudiese ubicarse con el estilo griego, ¿no? Con el dedo aquí en el mentón y el otro en la sien. Hombre, ¿será que eso es posible? Porque lo que describe la Biblia es como difícil de creerlo. Pero es la misma Biblia que ha venido describiendo las grandes proezas de Dios en el pasado. Por eso nuestra fe no debe claudicar y debemos confiar en que se cumplirá. La segunda venida de Jesucristo es el clímax de la profecía bíblica. Correcto, y si ese es el clímax, y yo creo que eso es lo que nos motiva a todos a seguir creyendo en lo que creemos, a mirar a Jesús todos los días, porque sabemos que pagó el precio de un rescate que era enormemente complicado de pagar. Impagable para nosotros. Impagable para nosotros. Yo, viendo esa imagen, imaginándome eso, vuelvo a esa pregunta que por allá en Josué 18:3, Josué confronta a su pueblo y le dice: pero ¿hasta cuándo es que ustedes van a ser negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio Dios? Y ojo, hemos venido diciendo que hay que mirarlo con una mirada actual. Entonces aprovechemos para que cada uno nos podamos hacer una pregunta similar. ¿Cómo nos haría esa pregunta Jesús si nos estuviera viendo hoy y nos estuviera diciendo: ¿y qué ha pasado? Carmen, Jonathan, Daniel, ¿qué ha pasado que no han reclamado esa herencia que tengo para ustedes? ¿Cómo se imaginan ustedes eso? ¿Qué llega a su mente pensando en esa pregunta Te digo que pienso que muchas veces lo vivimos a diario. O sea, ya sabemos todo lo que
Jesús hizo por nosotros, sabemos cuál es esa promesa tan espectacular que nos ha dejado a través de la Biblia, a través de todos estos acontecimientos, pero a veces somos rebeldes, a veces seguimos como, no sé si está bien decir, como muy tibios, como que bueno, voy a la iglesia, quizás leo la Biblia, pero tomémonos unos traguitos hoy, celebremos, o haciendo cosas que de pronto nos apartan un poco. Yo pienso que ese es el primer paso. Sabemos lo que tenemos, lo que vamos a recibir al final, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Continúo el camino para recibirlo o me estoy haciendo la que de pronto es verdad, de pronto no? Tengo dudas, tengo miedos. Entonces pienso que es eso, primero, creer realmente y descansar en Él, creer que su obra es suficiente. Dejar esa lucha de salvarnos solos, porque cometemos mucho también ese error. Yo puedo, yo lo hago, y no descansamos en Él. Claro. Entonces pienso que eso es lo primero. El primer acción que debemos hacer es reclamar que Él es quien da la batalla, Él nos da el triunfo y bueno, confiar en Él. La mejor biografía que existe de Jesús se llama El deseado de todas las gentes. Sí. Al que no lo haya leído, se lo recomendamos. Ánimo, vale Una la pena. tremenda biografía, y a mí me impresiona mucho algo que se dice ahí. Y precisamente estaba tratando de releer unas partes de esto y se mencionaba que la misión de Cristo en su momento no fue entendida. No fue entendida porque las personas a las que llegó en ese momento se aferraron a sus símbolos, se aferraron a sus costumbres, y eso para hacernos cuestionar a nosotros. Ojo, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Y remata ese pedazo de la biografía con una pregunta fundamental. ¿Qué estás buscando? ¿Grandes señales o un salvador? Hazte esa pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Grandes señales o un salvador? Sí. Reflexionando en la pregunta inicial, los hebreos, el pueblo que salió de Egipto, en cuestión de días pudo haber entrado a la Canaán terrenal. En cuestión de días. Le llevó 40 años. No fue porque Dios quiso que ellos atravesaran un desierto que en días pudieron cruzar y les tardó 40 años con tantas penurias como las que tuvieron que vivir. Es posible que nosotros ya hubiésemos estado en casa. Es posible. Estoy tal vez especulando, pero quiero ser prudente. Es posible que el Señor haya tenido que aguantar, ponerle el freno a su segunda venida por misericordia todavía con esta humanidad, que si los que son, ya se hubiesen vuelto realmente al Señor, tal vez ya estuviéramos en casa. De hecho, Mateo 24:14 es una invitación poderosa, porque el texto dice literalmente que será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso, Jonathan y Carmen, cierro mi intervención diciendo que este esfuerzo que estamos haciendo no queremos que se quede engavetado. Compártelo, dile a tu gente, escuchen el mensaje, vale la pena. Nosotros lo estamos haciendo y cada quien poniendo su granito de arena, vamos a ver qué grandes cosas el Señor hará y pronto estaremos en casa. Amén, amén. Y con esa intervención precisamente despedimos, pastor, esta conversación. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí. Recuerden, dudas, preguntas, si simplemente quieren conversar, déjenos sus comentarios ahí debajo del video, que a nosotros nos encantaría poder hacer eso. Así que los esperamos para poder seguir con esta conversación, seguir aprendiendo juntos en la próxima, aquí en Lighthouse Studios.